Monterrey, 2010. La ciudad apenas despertaba, el aire aún fresco de la madrugada se mezclaba con el olor a concreto húmedo en el centro financiero. En el piso 13 de la torre comercial Santa Lucía, el silencio era absoluto, roto únicamente por el eco metálico del carrito de limpieza que empujaba Rosa Martínez, una mujer de 53 años, con más de una década de recorrer pasillos desiertos, cuando la ciudad todavía dormía. Aquella mañana, mientras retiraba polvo acumulado en una esquina poco transitada, notó que un panel metálico del ducto de ventilación había quedado abierto tras unas reparaciones recientes. La curiosidad la empujó a acercarse. Alumbró con la linterna de su llavero y vio algo que no encajaba, un brillo dorado que contrastaba con el óxido y la suciedad del metal. Metió la mano con cuidado. Entre capas de polvo y pelusas, sacó una cadena de oro pesada con un dije peculiar, una ficha de póker en miniatura dorada con las iniciales ECB, grabadas con un acabado fino casi artesanal. Rosa la sostuvo en la palma de su mano durante varios segundos, incapaz de apartar la mirada. No era una joya cualquiera. Tenía un aura distinta, como si guardara una historia. El silencio del edificio la envolvió y en ese instante sintió un escalofrío inexplicable. ¿Cómo había llegado esa cadena a un ducto de ventilación en un rascacielos terminado hacía menos de una década? La respuesta estaba enterrada en el pasado. Un pasado que Monterrey había aprendido a callar, porque esa joya pertenecía a un joven que 11 años atrás desapareció sin dejar rastro, Emilio Cárdenas Benavides, hijo de uno de los empresarios más poderosos del norte de México. Durante más de una década, su nombre había sido un susurro incómodo, un fantasma que rondaba casinos, periódicos y pasillos de oficinas. Ahora, gracias a una limpiadora que cumplía con su rutina, el caso que todos creían enterrado estaba a punto de reabrirse. Un hallazgo pequeño, casi accidental, estaba a punto de desatar una tormenta de secretos, culpas y verdades que Monterrey había preferido ignorar. Y la pregunta que cambiaría todo quedó suspendida en el aire. ¿Por qué la cadena de Emilio apareció en un edificio construido después de su desaparición? Las 6 campanadas de la catedral resonaban a lo lejos cuando Rosa Martínez terminó su turno de limpieza en la Torre Santa Lucía. Con la cadena guardada en el bolsillo de su delantal azul, caminó hacia la parada del camión con una sensación que no lograba sacudirse. A sus 53 años, Rosa había visto de todo: oficinas vacías, donde quedaban botellas de whisky olvidadas, tras reuniones clandestinas, pasillos alfombrados, que ocultaban conversaciones de poder, contratos firmados de madrugada, rostros agotados que no querían ser vistos en horario laboral. La noche y la madrugada tenían otra verdad en Monterrey y ella la conocía bien. Pero aquel objeto dorado brillando entre el polvo del ducto no era como nada que hubiera visto antes. La mujer invisible. Rosa no era alguien que la gente notara. Nadie miraba 2 veces a la señora de la limpieza. Eso le daba una especie de invisibilidad, una libertad rara. Podía escuchar, observar y de vez en cuando guardar secretos que jamás se atrevería a repetir. Esa mañana decidió pasar por la casa de su sobrina Claudia Ramírez, recepcionista en el periódico El Norte. Claudia era joven curiosa con un olfato para las noticias, heredado quizá de tanto convivir con periodistas. Cuando Rosa le mostró la cadena, Claudia la tomó entre sus manos y frunció el ceño. «Esto no es bisutería barata, tía. El grabado es fino, muy fino». «¿Dónde la encontraste?» «En el piso 13, dentro del ducto», respondió Rosa bajando la voz, como si temiera que alguien pudiera escuchar desde la calle. Claudia abrió los ojos. Ducto de aire. En la Torre Santa Lucía. «¿Y dices que estaba escondida?» De inmediato tomó su cámara digital
y fotografió la cadena desde varios ángulos. Espera estas iniciales. E, C, B, me suenan. Déjame investigar en la hemeroteca del periódico. El regreso de un fantasma. Esa misma tarde, Claudia llamó a su tía con voz acelerada. Tienes que venir ya. Encontré algo. En la redacción del periódico, extendió sobre la mesa un fajo de recortes impresos en tinta amarillenta. Titulares de 1999 gritaban desde el pasado: hijo de empresario desaparece tras salir de un club nocturno. Alejandro Cárdenas ofrece 2 millones de pesos de recompensa. La búsqueda de Emilio Cárdenas continúa sin resultados. Las fotografías mostraban a un joven de cabello oscuro, sonrisa tímida, traje caro, y en el cuello exactamente la misma cadena con el dije de póker dorado. Rosa sintió que la sangre le helaba. «Es él», susurró. «Es el mismo», dije. Claudia asintió. «No puede haber coincidencias. Esta joya es de Emilio Cárdenas Benavides, desaparecido hace 11 años. La familia Cárdenas. Los Cárdenas no eran cualquier familia. Alejandro Cárdenas, el patriarca, había levantado un imperio de casinos y salas de apuestas en Monterrey durante las décadas de los 80 y 90. Hombre de trajes impecables, mirada fría y palabras medidas, era respetado y temido en igual medida. Sus negocios movían millones y su apellido abría puertas en la política y los negocios. Su esposa, Elena Benavides, provenía de una familia de abolengo regiomontano. Era la contraparte elegante siempre presente en eventos benéficos, conocida por su caridad silenciosa, pero también por la tristeza perpetua en su mirada desde 1999. Emilio, su hijo menor, era considerado el heredero natural. Aunque apenas cumplía 18 años, cuando desapareció, ya se hablaba de él como la nueva cara de la familia joven, educado en colegios privados, con dotes para los números y el carisma necesario para liderar un imperio. La desaparición de Emilio no solo fue una tragedia personal, sino un golpe a la reputación de la familia. Monterrey entera hablaba en susurros. ¿Se trataba de un secuestro fallido? ¿Un ajuste de cuentas? ¿O acaso el muchacho había visto algo que no debía? El encuentro. Ese mismo día, Rosa y Claudia se presentaron en la mansión de los Cárdenas, ubicada en la exclusiva Colonia del Valle. Una muralla de cantera rosa y un portón de hierro forjado protegían la residencia. El interior parecía sacado de una revista, pisos de mármol, retratos familiares y un aire solemne que pesaba en cada rincón. Alejandro Cárdenas las recibió en su estudio. Sus ojos grises se endurecieron al ver la cadena y después se quebraron. «Es de Emilio», dijo con voz quebrada. «Yo mismo se la regalé en su cumpleaños número 18. Elena, al escuchar, entró en la habitación. Sus manos temblaban. «¿Dónde la encontraron?». Rosa explicó con detalle el hallazgo en el ducto. Alejandro frunció el ceño. «Imposible. Ese edificio comenzó a construirse en 2001. Emilio desapareció en 1999. El silencio se hizo espeso. Elena apretó la cadena contra su pecho como si quisiera fundirse con ella. Entonces, alguien la escondió después. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Una herida reabierta. El hallazgo encendió de nuevo la esperanza y el dolor. Alejandro tomó el teléfono y marcó a un viejo conocido, el detective Julián Herrera, el mismo que en 1999 había llevado el caso sin encontrar respuestas. Cuando Herrera llegó, escuchó la historia y examinó la cadena con lupa. «Esto es más que un hallazgo», dijo con voz grave. «Es la primera pista real en 11 años». En ese instante, la familia Cárdenas entendió que el tiempo no había cerrado la herida. La cadena no era solo un objeto perdido, era un mensaje desde el pasado.
Un recordatorio brutal de que la verdad aún estaba enterrada en algún lugar. 14 de agosto de 1999. Monterrey ardía bajo el calor húmedo del verano. La ciudad estaba dividida en dos mundos, el Monterrey industrioso y conservador de día, y el Monterrey nocturno vibrante y desenfrenado, donde las luces de neón y la música electrónica dominaban hasta el amanecer. Aquella noche, Emilio Cárdenas Benavides, con apenas 18 años, hijo del magnate Alejandro Cárdenas y Elena Benavides, salió de casa con una sonrisa nerviosa. Le dijo a sus padres que se reuniría con amigos para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Nadie sospechó que sería la última vez que lo verían con vida. El Club Aurora. El destino inicial era el Club Aurora, uno de los centros nocturnos más exclusivos de la zona rosa. El lugar estaba lleno jóvenes de familias adineradas, empresarios mayores, acompañados por modelos y música que hacía vibrar las paredes. Las cámaras de seguridad captaron a Emilio llegando alrededor de las 11:30 p.m., acompañado por su inseparable amigo, Mauricio Peña. Testigos recordaron a Emilio riendo, bailando y bebiendo un par de tragos. Parecía tranquilo, aunque en ciertos momentos se apartaba de la pista para revisar su teléfono celular. No era una actitud extraña en un joven, pero los que lo conocían bien aseguraron después que esa noche estaba diferente, distraído, preocupado, como si esperara un mensaje decisivo. Las últimas horas, poco después de las 12:00 de la madrugada, Emilio salió del club. Las cámaras lo mostraron solo caminando con paso rápido hacia la salida trasera sin despedirse de nadie. Su amigo Mauricio declaró más tarde que Emilio le había susurrado: «Tengo una cita importante, algo que no puede esperar». Nunca especificó con quién. El guardia del estacionamiento recordó haber visto a Emilio subirse a su BMW rojo modelo 1998 y salir del lugar. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. 3 días después, el coche apareció abandonado en el estacionamiento de la Plaza Fiesta San Agustín. Las puertas estaban cerradas, las llaves no aparecieron y la superficie del vehículo había sido limpiada, no había huellas dactilares claras. La policía concluyó que alguien había querido borrar cualquier rastro. La búsqueda desesperada, la desaparición explotó en los noticieros. Al amanecer del 15 de agosto, Monterrey entero ya sabía que el hijo del magnate de los casinos había desaparecido. Los titulares inundaban periódicos y programas de televisión. Alejandro Cárdenas apareció frente a las cámaras ofreciendo 2 millones de pesos de recompensa a quien diera información. Durante semanas, la ciudad fue escenario de operativos. Se catearon bares, se interrogaron amigos y conocidos, se colocaron carteles con la foto de Emilio en avenidas y semáforos. La imagen de su sonrisa juvenil y su cadena de oro se volvió omnipresente. Pero a medida que pasaban los días sin resultados, la esperanza se diluía, el expediente lleno de sombras. El expediente de 1999, que el detective Julián Herrera guardaba en su archivo, contenía más dudas que certezas. La última llamada de Emilio quedó registrada a las 2:30 am de un teléfono público en el centro de la ciudad, a pocas cuadras del terreno donde años después se levantaría la Torre Santa Lucía. Nunca se investigó a fondo quién hizo esa llamada. Mauricio Peña, su mejor amigo, declaró que Emilio mencionó tener una cita importante. La policía nunca identificó a esa persona. Algunos empleados del Casino Imperial, propiedad de Alejandro, confesaron que Emilio había comenzado a revisar facturas y contratos. Decía que algo no cuadraba, declaró uno de ellos, pero esa línea de investigación se archivó sin explicación. La hipótesis del secuestro se desmoronó rápido. Nunca hubo llamadas de rescate. Nunca se exigió dinero. Nunca hubo una negociación.
El expediente fue cerrándose poco a poco con un sello de frustración. Oficialmente, Emilio Cárdenas desapareció sin dejar rastro. El peso del silencio. Para la familia, la desaparición fue devastadora. Elena Benavides pasó meses sin salir de casa, aferrada a la esperanza de que su hijo regresara en cualquier momento. Alejandro, en cambio, canalizó su dolor en furia, presionó a políticos, contrató investigadores privados, persiguió pistas que se desvanecían como humo. Pero con el tiempo incluso la voz del magnate fue apagándose. La ciudad aprendió a callar el nombre de Emilio. Monterrey, acostumbrado a escándalos breves y rumores pasajeros, lo enterró en su memoria colectiva. Solo la familia seguía esperando cada aniversario, cada fecha de cumpleaños, con la herida abierta. La coincidencia imposible. Lo más inquietante mirando hacia atrás era el detalle del teléfono público en el centro de la ciudad, a 3 cuadras exactas, de donde en 2001 comenzaría la construcción de la Torre Santa Lucía. En ese entonces, el lugar era solo un terreno baldío, utilizado ocasionalmente para estacionamiento. La cadena hallada en 2010 parecía confirmar una conexión macabra. Emilio estuvo en esa zona la noche de su desaparición. La pregunta era inevitable. Lo habían atraído hasta ahí con engaños. El tiempo había pasado. Las pistas se habían enfriado, pero la joya encontrada por Rosa Martínez devolvía la vida a un caso que todos creían sepultado. Porque si la sangre de Emilio estaba en un ducto de un edificio construido después de 1999, eso significaba que alguien había guardado un secreto durante 11 años. Y que ese secreto estaba a punto de salir a la luz. El hallazgo de la cadena no fue un simple accidente doméstico en la vida de Rosa Martínez. En cuestión de horas, la pieza se había convertido en la primera evidencia tangible que reabría un caso enterrado hacía más de una década. Lo que más inquietaba no era que la joya perteneciera sin duda a Emilio Cárdenas, sino el hecho de que hubiera aparecido en un edificio terminado 2 años después de su desaparición. Aquello no podía ser casualidad, alguien la había dejado allí deliberadamente. El detective Julián Herrera, convocado de inmediato por Alejandro Cárdenas, se presentó con el ceño fruncido y la mirada cargada de dudas. En 1999 había dirigido la investigación inicial y nunca pudo dar respuestas satisfactorias. Su reputación había quedado marcada por ese fracaso. Ahora, frente a la cadena, la oportunidad de corregir aquella deuda con la familia se presentaba como una segunda vida para el caso. La primera acción de Herrera fue asegurar el ducto de ventilación. Acompañado de un pequeño equipo forense, entró en la Torre Santa Lucía bajo autorización del administrador del edificio. Lo que parecía un simple tubo metálico se transformó en un cofre de secretos. Además de polvo y óxido, hallaron fibras de tela adheridas al metal, un botón de chaqueta con iniciales desgastadas y manchas secas que parecían de sangre. El análisis preliminar confirmó que no se trataba de restos comunes. El material orgánico era humano. Una semana después, los resultados de ADN dejaron helados a todos. Las muestras correspondían a Emilio Cárdenas. La cadena no era una pieza perdida por azar. El joven había estado en ese lugar, en ese edificio, que ni siquiera existía la noche de su desaparición. La conclusión era brutal. Emilio había sido trasladado allí años después, o alguien había manipulado las evidencias para mantener la verdad oculta. La noticia se filtró a la prensa de forma sigilosa. No hubo titulares estruendosos, pero en ciertos círculos de Monterrey se comenzó a murmurar. Empresarios, constructores y políticos recordaban viejos rumores del año 1999, y un nombre se repetía en voz baja: Gustavo Linares, presidente de la Cámara de Comercio, contratista privilegiado,
de varios proyectos municipales y, sobre todo, la mente detrás de la construcción de la Torre Santa Lucía. Herrera desempolvó documentos antiguos y descubrió algo que en 1999 había pasado inadvertido. Linares había sido uno de los opositores más férreos a la expansión del imperio de casinos de Alejandro Cárdenas. Incluso había intentado obtener una licencia de juego que le fue negada por irregularidades en sus papeles. El rencor entre ambos empresarios era un secreto a voces, pero nunca se había conectado con la desaparición de Emilio. Ahora, con la cadena hallada en una de sus obras estrella, la sospecha adquiría un peso mortal. El detective revisó además nóminas de la empresa Linares Construcciones. Allí encontró una anomalía imposible de ignorar. 3 empleados habían recibido incrementos salariales desproporcionados justo después de la conclusión del proyecto de la torre. Se trataba de Raúl Medina, supervisor de obra, Jorge Salinas, operador de maquinaria pesada, y Esteban Torres, un albañil especializado en cimentaciones. Ninguno de los 3 tenía historial que justificara tal aumento. Herrera sintió que estaba frente a la primera grieta real en 11 años de silencio. Si la cadena había sobrevivido al polvo, si las fibras de tela y la sangre habían resistido el tiempo, entonces lo que se escondía bajo aquel concreto podía ser aún más devastador. Había indicios de que Emilio no fue víctima de un simple arrebato o un secuestro fallido, sino de una maquinaria que se había asegurado de sepultar no solo su cuerpo, sino también la verdad. Alejandro Cárdenas, al escuchar las conclusiones preliminares, golpeó la mesa con rabia contenida. Su hijo no había desaparecido en el aire. Lo habían enterrado bajo una ciudad que prefería mirar hacia otro lado. Elena, en silencio, apenas susurró una frase que resonó como un presagio. No fue un crimen cualquiera. Fue un mensaje. Y en efecto, el hallazgo de la cadena era apenas la primera línea de un mensaje escrito en concreto y sangre. El detective sabía que estaba a punto de abrir una caja de secretos donde nada sería sencillo. La cadena había destapado una historia donde el poder, la corrupción y la muerte se entrelazaban. Lo que venía no era solo una investigación, era una batalla contra 11 años de silencio cuidadosamente construido. El despacho de Julián Herrera estaba abarrotado de carpetas viejas, fotos borrosas y recortes amarillentos. Durante años había evitado abrir el expediente Cárdenas, pero ahora lo tenía de nuevo frente a él, con la cadena de oro sobre la mesa, como un testigo mudo que exigía respuestas. La primera pista lo había llevado hasta la nómina inflada de Linares Construcciones, con 3 nombres que parecían cargar un secreto demasiado pesado. Herrera sabía que no podía golpear de frente al empresario Gustavo Linares sin antes arrancar palabras de quienes lo rodeaban. Decidió empezar con los obreros. El primero en caer en su radar fue Esteban Torres, el albañil de los cimientos. Herrera lo citó en una pequeña oficina de la Procuraduría, lejos de miradas indiscretas. Esteban llegó nervioso, con las manos callosas, sudorosas, y los ojos evitando el contacto directo. Torres, en 2001. Usted trabajó en la Torre Santa Lucía, ¿cierto?, preguntó el detective. Sí, señor. Fui uno de los encargados de la cimentación, respondió en voz baja. ¿Recuerda algún incidente inusual durante la construcción?, insistió Herrera, deslizando discretamente una fotografía de Emilio sobre la mesa. El albañil tragó saliva. Sus dedos temblaban sobre la superficie de madera. No. Nada fuera de lo normal, murmuró, pero sus ojos lo traicionaban. Herrera se inclinó hacia él bajando la voz. Mire, Torres, yo sé que usted recibió un bono especial después de terminar esa obra. No fue un aumento común, fue una recompensa. Y quiero saber por qué. Si no me lo dice usted, alguien más lo hará, y créame,
No le conviene que sean sus compañeros los primeros en hablar. Esteban apretó la mandíbula, se removió en su silla y pidió un vaso de agua. No confesó, pero Herrera entendió algo. El hombre cargaba con un peso que lo estaba asfixiando. El siguiente en ser interrogado fue Jorge Salinas, operador de maquinaria pesada. Su actitud era distinta. Entró con aire desafiante, como si llevara años preparado para esa conversación. Detective, no sé por qué me llaman después de tanto tiempo. Yo solo manejaba grúas nada más. Interesante, replicó Herrera, porque usted también recibió un aumento generoso en esa misma fecha. ¿Casualidad? ¿O recompensa por callar algo que pasó en esa obra? Salinas sonrió con ironía. Si de verdad cree que puede revolver el pasado después de 11 años adelante. Pero recuerde que en Monterrey hay hombres muy poderosos que no quieren que se toque esa historia. Esa frase era suficiente confirmación. No negaba, no afirmaba, pero colocaba el peso de la amenaza sobre la mesa. Herrera decidió que el tercer hombre, Raúl Medina, supervisor de obra, sería la llave. Medina era mayor, 52 años, con una vida aparentemente estable, pero con un rostro surcado por arrugas de noches en vela. Cuando entró en la sala de interrogatorios, el detective percibió un miedo distinto no a la cárcel, sino a lo que pudiera ocurrirle si hablaba demasiado. Señor Medina, comenzó. Herrera, usted llevaba la supervisión general en la torre. Si hubo algo extraño, usted lo sabe. ¿Qué ocurrió con Emilio Cárdenas? Medina se estremeció al escuchar el nombre. Yo no sé nada, contestó, pero su voz quebrada lo delató. Escúcheme bien, le interrumpió Herrera golpeando la carpeta sobre la mesa. Ya tenemos pruebas de que Emilio estuvo en ese edificio. Tenemos su sangre, tenemos su cadena. No puede esconderse detrás de 11 años de silencio. Si coopera, puede salvar a su familia de lo peor. Si no, cargará solo con la culpa de un crimen que todos sabemos que no planeó. Medina cerró los ojos unos segundos, como si en su mente reviviera escenas que había intentado enterrar. Finalmente susurró: el patrón nos dijo que era un accidente, que el joven vino alterado, que hubo una discusión, que se golpeó contra una viga. Después nos ordenó callar. Antes de que Herrera pudiera seguir, el supervisor se llevó las manos al rostro. No puedo decir más, detective. Hay gente arriba que no permitirá que se destape la verdad completa. Esas palabras encendieron todas las alarmas. Había más que un homicidio accidental, existía una red de protección que alcanzaba más allá de los obreros. Con esas piezas en la mano, Herrera pidió una cita con Gustavo Linares. El empresario lo recibió en su oficina del centro, rodeado de diplomas, fotografías, con presidentes municipales y un aire de arrogancia calculada. Detective Herrera, qué sorpresa después de tantos años. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo Linares, acomodándose el saco azul marino. En 2010 apareció una cadena de oro en uno de sus edificios, la misma que llevaba Emilio Cárdenas la noche de su desaparición. Y no solo eso, tenemos pruebas de sangre de él en los ductos. ¿Puede explicarme cómo llegó ahí? El empresario alzó las cejas con fingida sorpresa. No tengo idea. Mi empresa ha construido decenas de torres, miles de ductos. No puedo responsabilizarme de lo que aparezca en cada rincón. Herrera lo miró fijo, sin pestañear. Curioso, porque 3 de sus empleados más cercanos recibieron aumentos desproporcionados justo después de terminar esa obra. Y todos ellos se ponen nerviosos cuando les muestro una foto de Emilio. Por primera vez, Linares perdió la compostura. Su mano derecha tamborileó nerviosa sobre el escritorio. Detective, le advierto que tenga cuidado. Está acusando a un hombre respetado en esta ciudad. Un paso en falso y podría perder su carrera, igual que en 1999. Esa amenaza era lo que Herrera necesitaba. Si Linares recurría a la intimidación, era porque el cerco comenzaba a cerrarse.
El detective se levantó lentamente, recogió la cadena de la mesa y dijo con frialdad: «Esta vez no voy a detenerme, señor Linares, y le aseguro que la ciudad entera escuchará la verdad». Al salir del despacho, Herrera comprendió que el caso había entrado en una nueva dimensión. No se trataba solo de encontrar culpables materiales, sino de desarmar un muro de protección que durante 11 años había permitido que un crimen quedara enterrado bajo concreto. Lo que venía a continuación no sería una simple investigación, sería una guerra contra el poder. El eco de las declaraciones de Raúl Medina retumbaba en la mente del detective Julián Herrera como un tambor de guerra. «Fue un accidente, el patrón nos dijo que calláramos. Hay gente arriba que no permitirá que se destape la verdad completa». Esa frase confirmaba lo que durante años había sido un rumor soterrado. El caso Cárdenas no se había archivado por falta de pruebas, sino porque alguien con poder había decidido enterrarlo. Herrera sabía que necesitaba una jugada audaz para romper el cerco de silencio. Decidió presionar por el eslabón más débil. Esteban Torres, el albañil que había mostrado nervios desde el primer interrogatorio, fue citado en un lugar neutral. En la sala fría de la Procuraduría, rodeado de paredes grises y un espejo de doble vista, se sentó frente a Herrera y al investigador privado Arturo Salgado, contratado por la familia Cárdenas para reforzar la investigación. El detective colocó sobre la mesa la fotografía de la cadena y a un lado las nóminas infladas de Linares Construcciones. «Torres, su esposa, merece saber en qué estuvo metido usted en 2001. Su silencio lo arrastrará a la cárcel. Pero si coopera, puede salir como testigo protegido». El albañil rompió en sudor frío. Bajó la cabeza, murmuró palabras ininteligibles y al final, con voz quebrada, dejó escapar la confesión que abriría la puerta del infierno. El joven llegó a la obra esa madrugada. Venía alterado, gritaba que iba a denunciar al patrón por fraude. Hubo un forcejeo. Don Gustavo lo empujó y se golpeó contra una viga de acero. Cayó al suelo y ya no respiraba. Salgado lo observó fijamente. ¿Qué hicieron después? Torres se cubrió el rostro con ambas manos. El patrón dijo que nadie nos creería, que si hablábamos nos hundiríamos todos. Nos obligó a cavar un hoyo en los cimientos y lo enterramos ahí antes de que amaneciera. El silencio que siguió fue helado. Herrera tomó nota con pulso firme. Aquella confesión coincidía con las sospechas, pero escucharla en voz alta transformaba el caso. Ya no se trataba de teorías, había un relato directo con detalles imposibles de inventar. Con esa información, el detective obtuvo una orden judicial para excavar en el sótano de la Torre Santa Lucía. Al amanecer, un equipo forense especializado en demolición llegó al lugar. Las perforadoras comenzaron a romper el concreto en la zona indicada por Torres, columna número 12, lado oriente. Durante horas, el sonido metálico de los martillos neumáticos retumbó en el vacío del sótano. Alejandro y Elena Cárdenas, acompañados por su hija mayor, esperaban en un vehículo estacionado cerca. Los años de incertidumbre se condensaban en aquel instante. Finalmente uno de los forenses levantó la mano. Entre los fragmentos de concreto emergían restos óseos. Minutos después, confirmaron lo inevitable, eran restos humanos de un varón joven. Elena se derrumbó en brazos de su hija. Alejandro, con la mirada fija en el agujero abierto, apenas pudo murmurar: «Te encontramos, hijo. Después de 11 años te encontramos». Las pruebas de ADN confirmarían en los días siguientes lo que todos sabían en su interior: los huesos pertenecían a Emilio Cárdenas. El secreto había estado oculto bajo toneladas de concreto, protegido por el silencio de 3 hombres y la influencia de un empresario que se creía intocable. La noticia se filtró con rapidez. Monterrey amaneció sacudida.
Titulares discretos hablaban de avances significativos en el caso Cárdenas, pero en cafés, oficinas y pasillos políticos, ya se mencionaba sin rodeos, el cadáver del hijo del magnate había aparecido en un edificio de Gustavo Linares. Herrera no perdió tiempo. Con el testimonio de Torres y los restos hallados, ordenó la detención de Linares. El empresario fue sorprendido en su oficina mientras dictaba órdenes a sus asistentes. Cuando los agentes lo esposaron, su rostro palideció, aunque intentó mantener el aire de dignidad que siempre lo había caracterizado. Esto es un error. Yo no maté a nadie. Fue un accidente. Esa palabra accidente coincidía con la versión de Torres. Pero en el contexto de 11 años de encubrimiento, resultaba hueca e insuficiente. La presión aumentó cuando Jorge Salinas fue detenido. Durante el traslado a la comandancia, explotó en un arrebato de miedo. Fue idea de Linares. Nosotros solo obedecimos. Él nos dijo que si hablábamos acabaríamos muertos como el muchacho. Ese testimonio reforzó la acusación. 3 hombres coincidían en un mismo relato. Emilio había muerto en la obra y Gustavo Linares había ordenado el encubrimiento. Sin embargo, el clímax no se detuvo ahí. Durante un careo judicial, Raúl Medina, el supervisor, soltó la pieza que encendió todas las alarmas. Linares no actuaba solo. Tenía respaldo de arriba. Funcionarios, jueces, policías. Todos sabían que el caso debía cerrarse rápido en 1999. La sala quedó en silencio. Herrera lo miró con incredulidad. Esa confesión sugería que la desaparición de Emilio había sido más que un homicidio accidental. Era la punta de un iceberg de corrupción que durante años había protegido a Linares. Con cada palabra de los obreros, el muro se resquebrajaba. La caída de un empresario poderoso parecía inminente, pero lo más perturbador era la sospecha de que había más cómplices ocultos, hombres de traje y corbata, que habían decidido enterrar la verdad junto con el cuerpo del joven. La familia Cárdenas, entre lágrimas y rabia, escuchaba las noticias. Alejandro apretó la cadena de su hijo entre sus manos y juró que no descansaría hasta que todos los responsables pagaran. Elena, con la voz quebrada, dijo una frase que se convertiría en eco de la investigación. Si callaron 11 años, es porque tienen mucho más que ocultar. El caso, lejos de cerrarse, se había transformado en una avalancha. La detención de Linares era solo el principio. Detrás de él, una red invisible de poder comenzaba a temblar. El arresto de Gustavo Linares estremeció a Monterrey. Los noticieros mostraban imágenes del empresario esposado descendiendo por las escaleras de la comandancia, con el rostro rígido, escoltado por agentes armados. Para muchos aquello era un triunfo inesperado de la justicia. Por fin un poderoso enfrentaba consecuencias. Pero para otros, era apenas la superficie de algo mucho más hondo y oscuro. En la Procuraduría el interrogatorio con Linares fue tenso. El empresario, con la voz firme aunque el sudor perlaba su frente, repitió una y otra vez la misma versión: fue un accidente, no hubo intención. Emilio vino alterado, me insultó, me empujó, yo lo empujé de regreso y se golpeó la cabeza. Entré en pánico. Lo demás fue encubrimiento. Herrera escuchaba en silencio, pero su intuición le gritaba que la historia estaba incompleta. Había demasiados cabos sueltos. ¿Qué hacía Emilio en esa obra en construcción a las 3 de la madrugada? ¿Por qué lo citó Linares allí y no en una oficina? ¿Y por qué durante 11 años nadie movió un dedo para cuestionar la versión oficial de la desaparición? La respuesta empezó a emerger de manera inesperada. Al revisar las llamadas archivadas de agosto de 1999, Salgado, el investigador privado de la familia Cárdenas, encontró un registro inquietante, una llamada de 12 minutos entre la casa de los Cárdenas y un número vinculado directamente a las oficinas de Linares. Fue el día antes de la desaparición. Esa llamada
nunca se había incluido en el expediente original. Cuando se lo mostraron a Alejandro Cárdenas, el magnate apretó los puños con furia contenida. Recordó vagamente esa tarde cuando Emilio había estado discutiendo al teléfono y después se encerró en su cuarto con documentos contables del casino. Ahora todo encajaba. Su hijo había descubierto irregularidades graves y pensaba enfrentarse a Linares. Pero la confesión parcial del empresario no coincidía con los rumores que comenzaron a circular en los pasillos políticos. Un exfuncionario jubilado que pidió anonimato declaró a un reportero que en 1999 hubo presiones desde arriba para cerrar el caso. Se nos ordenó dejar de indagar. El nombre de Linares estaba blindado. Nadie debía tocarlo. El escándalo creció. Documentos filtrados mostraban donaciones de Linares a campañas de políticos locales justo antes y después de la desaparición de Emilio. No eran simples aportaciones, eran sobornos disfrazados pagos por silencio. La familia Cárdenas recibió la confirmación oficial de ADN una semana después de la excavación. Los restos eran de Emilio. Elena se desplomó al escuchar la noticia. Alejandro, aunque destrozado, encontró un alivio amargo. Al menos después de 11 años de incertidumbre, sabían dónde había terminado su hijo. El entierro de Emilio fue íntimo, vigilado por medios que buscaban captar cada lágrima. Frente a la tumba, Alejandro declaró con voz grave: «Hoy descansamos a Emilio, pero no descansaremos nosotros, porque la verdad aún no está completa. Hay más culpables, y no voy a parar hasta que todos caigan». Mientras tanto, Herrera continuaba armando el rompecabezas. Con las confesiones de los 3 obreros y la detención de Linares, el caso parecía cerrado a ojos del público. Sin embargo, él sabía que detrás había un engranaje mayor. Medina, el supervisor, lo había dicho claramente: «Hay gente arriba». Y lo había dicho con un miedo que no se inventa. La sospecha se reforzó cuando un periodista independiente mostró pruebas de que Linares no era la única figura implicada. Otras obras vinculadas a su constructora también tenían irregularidades, compras excesivas, de concreto, nóminas infladas, pagos en efectivo sin justificar. Era posible que Emilio no fuera la única víctima. Un dato perturbador emergió de los archivos de la compañía. En 2003, una contadora llamada Patricia Ruiz, empleada de una firma competidora, desapareció misteriosamente después de haber señalado anomalías en contratos adjudicados a Linares. Su caso nunca fue resuelto, y al igual que Emilio, había sido visto por última vez cerca de una obra en construcción. El eco era inconfundible. ¿Acaso Linares había repetido el mismo patrón en más de una ocasión? El detective presentó estos hallazgos a la Procuraduría, pero recibió silencio como respuesta. Algunos funcionarios evitaban su mirada, otros le pedían paciencia. El mensaje era claro: alguien estaba bloqueando la investigación. Esa misma noche, Herrera recibió una llamada anónima. Una voz grave le advirtió: «Cierre el caso, detective. Si sigue hurgando, no solo perderá su carrera, perderá la vida». Herrera colgó sin responder, pero supo que había tocado la fibra más peligrosa de Monterrey: la colusión entre empresarios y políticos. En su despacho, mientras contemplaba la cadena de oro, guardada en una bolsa de evidencias, murmuró para sí mismo: «La encontraste, Rosa, y nos diste la primera luz en 11 años. Pero aún falta iluminar la oscuridad entera». El caso Cárdenas parecía resuelto para los periódicos: el cuerpo encontrado, el empresario detenido, la familia con un cierre. Pero para quienes conocían los detalles, era apenas el inicio de una historia más grande, una red de corrupción que tal vez abarcaba a más de un muerto y a más de un poderoso. En Monterrey, los edificios seguían levantándose hacia el cielo, orgullosos símbolos de progreso. Sin embargo, bajo algunos de esos cimientos,
Podría haber secretos aún enterrados esperando ser descubiertos. La cadena de oro, ahora custodiada por la Procuraduría, se había convertido en un símbolo inquietante, un recordatorio de que no existen crímenes perfectos, solo verdades que tardan demasiado en salir a la luz. El eco del caso resonaba en cada esquina de la ciudad, y la pregunta seguía en el aire sin respuesta definitiva. ¿Quién más sabía lo que ocurrió realmente con Emilio Cárdenas? Quizá la historia aún no había terminado.